Este es el vídeo de argumentos del criterio funcional del curso de metodología jurídica. Mi nombre es Óscar Pérez de la Fuente. Entre los argumentos del criterio funcional podemos destacar el argumento psicológico o recurso a la voluntad del legislador concreto. En este caso, se defiende que el significado de las palabras tiene que interpretarse de una determinada norma con respecto a la voluntad de su autor, es decir, del legislador en concreto, del legislador histórico. Este argumento también se llama argumento genético o de la voluntad del legislador. Y los trabajos preparatorios, las discusiones parlamentarias son relevantes en este argumento. Otro argumento es el argumento histórico o presunción de la continuidad o hipótesis del legislador conservador. En este caso, lo que se han de interpretar son la institución en concreto, cuál ha sido la regulación que históricamente se ha dado en derecho de una determinada institución. Y esto puede tener una perspectiva estática y una perspectiva dinámica. Otro argumento, distinto de los anteriores, pero dentro del criterio funcional, es el argumento teleológico o hipótesis del legislador provisto de fines. En este caso, se analiza una norma y se reconstruyen los fines que tiene esa norma de forma abstracta, no respecto al autor de la norma, sino respecto al contenido objetivo de la norma. ¿Cuáles son los objetivos del texto que se desprenden de la interpretación del texto? Otro argumento que utilizan los juristas habitualmente es la reducción al absurdo o hipótesis del legislador racional. Esta forma de argumentar lo que nos llevaría es a buscar la razonabilidad del legislador. Y dicho de otra forma, si un enunciado normativo nos lleva a una norma absurda, hemos de descartar la interpretación de ese enunciado normativo. Aquí se plantean algunas dudas sobre lo que se puede considerar histórico, lo que se puede considerar absurdo, puesto que tiene un carácter contextual. Otro argumento del criterio funcional es el argumento evolutivo, actualizador o sociológico, que lo que nos diría es que cuando las circunstancias sociales, económicas, culturales cambian, la interpretación de las normas debe cambiar. Por tanto, el derecho debe adaptarse a las nuevas circunstancias. Este argumento evolutivo, actualizador o sociológico se opone a la interpretación originalista, es decir, se opondría al argumento psicológico que hemos visto en primer lugar, es decir, al argumento que diría que se ha de interpretar un texto conforme a la intención de los autores del texto. El argumento pragmático es otro argumento levemente distinto del argumento sociológico que diría que hay que optar por el significado que confiere efectividad, sentido y huir de aquel que se convierte en inútil. Para resumirlo en una expresión, la interpretación pragmática diría que hay que aplicar aquello que funciona. Hay que decantarse por el significado que funciona. El argumento de la equidad serviría para acreditar entre diversas interpretaciones posibles aquella que menos colisiona con las ideas que el juez comparte con la sociedad. Por tanto, sería una determinada interpretación que haría el juez de determinados valores sociales. Mientras que el argumento de la razonabilidad se buscaría descartar una determinada interpretación
alegando que esa da lugar a una norma absurda. Como hemos dicho, lo que es absurdo o deja de ser absurdo tiene un componente contextual y puede variar de unas circunstancias a otras. Hasta aquí los argumentos del criterio funcional del curso de Metodología Jurídica de la Universidad Carlos III de Madrid.